En esta clase vamos a presentar qué significan los modelos de datos y las características de los modelos de datos. Un modelo de datos es una forma de hablar de la organización de una base de datos, ¿sí? Y sus características para poder obtener, digamos, una base de datos que resuelva el problema que estamos planteando. El modelado de los datos significa que vamos a estructurarlos y organizarlos para que puedan utilizarse fácilmente por bases de datos de que pueden tener distintas formas, ¿sí? El modelo de datos se utiliza en combinación con un sistema de gestión de las bases de datos. El modelo de datos no solo es cómo vamos a organizar los datos, sino la forma en que los vamos a recuperar o que los vamos a insertar o que los vamos a eliminar. Todas esas operaciones forman parte de la base de datos, es decir, la gestión. Los datos se han modelado y preparado para que este sistema, el sistema gestor de base de datos, pueda identificarlo de varias maneras, de acuerdo a lo que representan o cómo se relacionan con otros datos. ¿Sí? Entonces, también podemos pensar en el modelado de datos como las instrucciones para construir una base de datos. Es decir, modelar los datos de nuestro problema nos van a permitir obtener la base de datos que luego podrá ser utilizada a partir de un gestor de base de datos. Pero bien, como habíamos visto en la clase pasada, un dato, cuando hablamos de un dato, nos referimos al ítem o al elemento crudo, es decir, sin ningún tipo de procesamiento. Es el dato crudo. Nosotros cuando modelamos los datos o buscamos encontrar el modelo de datos que luego será parte de nuestra base de datos, lo que tenemos que establecer es el dominio, es decir, el alcance que va a tener ese dato para poder establecer algunos controles de integridad. Por ejemplo, si nosotros decimos que nuestro dato va a ser numérico, no va a poder cargarse texto en ese campo y rápidamente el gestor, el gestor de la base de datos va a indicar el error. Ejemplos comunes del tipo de datos: el booleano, que va a aceptar el verdadero o falso; el carácter, que quiere decir que acepta un carácter; la fecha, que va a tener que estar establecido su formato; el double, que es el número que tiene un punto flotante de precisión doble; el punto flotante de precisión normal; el entero; el long o el largo, que es el entero largo; y el short o corto, que es el entero más corto, ¿sí? Todos estos, el entero, el largo y corto, ocupan más y menos bits. Lo mismo pasa con el double y el punto flotante común. Y luego tenemos el string o la cadena, ¿sí? para cadena de caracteres. Y finalmente un valor void o nulo o el null, que es cuando no hay datos. Es el valor nulo que puede tomar un dato, ¿sí? Un dato puede tener un determinado momento, puede ser numérico, pero además puede tomar void o no. Eso lo vamos a establecer cuando hagamos el diseño de nuestra base de datos o el modelo de datos que vamos a utilizar en nuestra base de datos. Por lo tanto, un modelo de datos es un lenguaje orientado a hablar de una base de datos, que tiene que tener una estructura de los datos, que es lo que veníamos diciendo, establecer los datos, el dominio de los datos que van a tener, las restricciones de integridad, es decir, las condiciones que deben cumplir los datos, y finalmente las operaciones que podemos realizar sobre ellos, que en general son la de agregado, la de borrado, y la de modificación y la de recuperación de los datos de nuestra base, ¿sí? Entonces, con esto establecemos la definición de lo que es un modelo de datos. El modelo de datos nos permite comenzar a fijar o hablar, construir, diseñar nuestra base de datos. Las bases de datos, las clasificaciones de las bases de datos son varias. Acá tenemos una clásica, digamos, donde lo que tenemos es bases de datos que son estáticas y bases de datos dinámicas. Las bases de datos estáticas son aquellas bases de datos que no sufren modificaciones en el tiempo, es decir, son bases de datos que tienen texto, que son con algunas leyendas, que son significativos para algunos proyectos,
y no tienen un dinamismo o una mutación. Pueden ser utilizados para datos de diseño, datos de relevamientos que no van a ser modificados y que son de consulta. Las bases de datos dinámicas, por otro lado, sí reciben, tienen modificaciones de inserción, borrado y modificación de los datos propiamente dicho. En este tipo de bases de datos dinámicas tenemos las bases de datos bibliográficos, es decir, las de biblioteca, las bases de datos jerárquicas, donde los datos tienen o se puede establecer una jerarquía, la relación entre los datos está dado por una jerarquía. Las bases de datos red es cuando la relación entre los datos tienen una estructura de grafo o de red. Las bases de datos transaccionales, que son las bases de datos que son muy eficientes y que se utilizan muchísimo y son rápidas porque están basadas en llevar adelante una transacción que corresponde a disparar alguna operación sobre la base de datos desde un emisor que lo recibe o es recepcionado por un receptor, y la transacción o esa acceso, modificación o cambio que se realiza sobre esos datos que se están tratando no se termina de hacer o no se ejecuta finalmente hasta que el receptor no lo recibe, garantizando que toda la operación se hace en bloque, ¿sí? Por ejemplo, la más común de estas es las transacciones de los bancos, es decir, uno realiza un depósito, a través de un cajero, se hace un depósito en un cajero, ese depósito queda allí pendiente y hasta que no termina la transacción no se acredita en la cuenta destino, ¿sí? Luego están las bases de datos documentales, que es aquellas que tienen los digestos, los documentos, los digestos de los organismos del Estado. Y finalmente están las bases de datos que corresponden a los sistemas de datos deductivos, que es a través de la lógica de predicados, ¿sí? Se puede inferir nuevos datos, es decir, resultados a partir de ciertas reglas que se aplican a las bases de datos. Esta es una forma de clasificar las bases de datos, de acuerdo a su contenido y a si tienen o a la cantidad de movimiento que se produce sobre ellas. Otra forma de clasificar los modelos, dentro de esas bases que vimos estaban estos modelos. Los modelos que existen son estos tres: el modelo relacional, el modelo red y el modelo jerárquico, que es la forma en que nosotros podemos modelar nuestros datos. El modelo red y el modelo jerárquico dependen mucho del programador, porque es el que realiza los enlaces para establecer las relaciones entre los datos. El modelo relacional está basado principalmente en establecer que los datos están organizados en tablas que corresponden a las relaciones, donde las filas establecen los registros y las columnas los atributos y las características. Bueno, como decía el modelo relacional, los datos están representados a través de tablas donde las filas corresponden a un registro y la columna a los campos de ese registro. Acá hay ejemplos del modelo de archivo plano, donde cada fila correspondía a un registro, ¿sí? Estos archivos eran inicialmente, en la década del 1960, los archivos eran de esta forma. La idea acá era almacenar los datos para después poder accederlos. Todo esto comienza, con los datos censales. En Estados Unidos comienzan a trabajarse, y comienzan a construirse grandes centros de datos con procesadores, grandes procesadores, grandes espacios donde podían trabajar con estos datos planos. Luego esos datos planos, cuando empiezan a programarse, pueden adquirir un modelo jerárquico y un modelo de red, ¿sí? Acá el modelo jerárquico, por ejemplo, establece una jerarquía. Esto es una mejora en el asfalto que se puede a través de una reconstrucción, mantenimiento o una rehabilitación, y a su vez el mantenimiento puede tener que puede ser rutinario, correctivo o preventivo.
Esta es una forma de establecer una jerarquía en el modelo, pero cada vez que había que agregar alguna mejora, alguna característica diferente, había que recurrir al programador para que construyera este enlace en el programa de acceso, de mantenimiento, o sea, de acceso, de inserción o de eliminación. El modelo red es lo mismo, nada más que reflejaba una realidad cuando los enlaces no eran directamente con una jerarquía, sino que los ítems estaban relacionados de diferentes maneras, por diferentes características. Nuevamente acá se requería del acceso al programa para establecer estos enlaces. Eh, Luego tenemos el modelo relacional, que es el que vimos, donde tenemos tabla. Nosotros acá tenemos, digamos, una tabla de actividad donde hay un código, donde está el nombre de la actividad. Luego acá tenemos una tabla que es con la ruta y, digamos, la descripción de la ruta. Y acá tenemos una tabla que relaciona las dos, el código de actividad con la ruta y en la fecha que fue repavimentado, por ejemplo. Finalmente hay un nuevo modelo, el modelo orientado a objetos, donde se diseña, digamos, la base de datos pensando los objetos que están, digamos, relacionados entre sí o que se comunican entre sí. Para diseñar una base de datos de este tipo, con este tipo de modelo orientado a objetos, bueno, primero se necesita un lenguaje especial y además se tiene que estar habituado a trabajar con el paradigma orientado a objetos, que se refiere a eh, a establecer un esquema o un molde de cada objeto, que es lo que se llama clase del objeto, y luego instancias del objeto, que es, digamos, cada registro dentro de nuestra base de datos. Y después se van generando, digamos, diferentes clases con instancias de objetos que van relacionando, digamos, eh, los objetos de nuestra base de datos. Por eso ese es un modelo más complejo que requiere más tiempo de procesamiento y que necesita utilizar muchas librerías. En cambio, el modelo relacional es un modelo sencillo, simple, y está basado en cuestiones matemáticas. Está basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. Esta situación hace, digamos, el tener una base matemática hace que puedan demostrarse de manera teórica y construirse de manera teórica a partir de modelos matemáticos las consultas, la construcción, la interacción en la base de datos, la forma de integración, digamos, operaciones matemáticas, las sumatorias, las productorias o todo aquello que tenga que ver con una iteración, como está respaldado a partir del modelo matemática, el contar, puede ser demostrado, se puede demostrar que los resultados que de ese esquema se van a obtener cumplen, digamos, o resuelven el planteo o el problema dado. Este modelo relacional en realidad nace en el 1970 por Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM, que establece una serie de reglas que tienen que tener, digamos, las relaciones o las tablas para considerarse modelo relacional. Fundamentalmente, el uso de las tablas está compuesto, cada fila es un registro de la tabla y cada columna o de cada registro corresponde a un campo o atributo de la tabla. Esto, digamos, es la idea fundamental que tiene Codd y además incorpora otras que tienen que ver con la forma en que se relacionan estas relaciones, digamos, estas tablas. Acá, por ejemplo, vemos tres tablas de una base de datos donde tenemos la tabla cliente que tiene un ID del cliente que, digamos, es la clave que identifica o el código que identifica unívocamente a González de la calle Arenal y de la ciudad La Granja, ¿sí? Lo mismo pasa con Gómez, cada uno tiene el ID de clientes, tiene, digamos, un número que lo identifica unívocamente del resto de los clientes. Luego tiene la tabla cuenta, donde tenemos un número de cuenta, que sería el código de la cuenta, el identificador de la cuenta, con un saldo. Y finalmente relacionamos estas dos tablas a partir de la tabla
impositor, donde tenemos el ID del cliente con el número de cuenta. Entonces, de esta manera nosotros podemos saber que Abril, ¿sí?, tiene la cuenta 305 y tiene un saldo de 350. Solamente relacionando el ID del cliente con el ID de la cuenta o el número de cuenta, sin tener que repetir datos ni tener que hacer incorporaciones redundantes de datos a nuestras tablas. Esta, digamos, es básicamente las reglas que establece CODE, ¿sí? La forma de relacionar las tablas a través de un campo clave que lo identifica unívocamente y que establece, digamos, que no está repetido ese dato, que no hay redundancia. Aquí tenemos otro ejemplo de esquema de una base de datos relacional donde cada tabla o entidad está dibujada, digamos, tiene una representación gráfica y tenemos los atributos o campos que pertenecen a esa tabla. Además tenemos señalado el campo clave o el código que identifica unívocamente cada uno de los registros de la tabla. Acá tenemos a cliente, el ID cliente, el nombre, dirección y teléfono. Después tenemos la tabla de facturas, donde tenemos el ID de la factura, que es la clave, la fecha y el ID del cliente, ¿sí? Y después en ventas tenemos el ID de esa venta, el ID de la factura, el ID del producto y la cantidad, ¿sí? Luego tenemos una tabla de productos, fíjense, acá tenemos el campo clave que es el ID del producto, descripción, fecha, y después tenemos dos ID más, uno de categoría y uno de proveedor. Después tenemos el de proveedor y el de categorías. Este esquema, digamos, corresponde a un sistema de facturación, esta base de datos relacional, donde tenemos el cliente, la factura, el ID de la factura, la fecha y el cliente de la factura. Ventas corresponde a cada renglón de la factura. Y en cada renglón de la factura tenemos el producto con su precio, digamos, que lo sacamos de acá. Acá tenemos la cantidad que compra, el precio lo sacamos de aquí. El producto además pertenece a una categoría o a un rubro y está relacionado con un proveedor para, digamos, consultas o compras de más de stock, ¿no es cierto? Acá lo que podemos ver además que está lo que se denomina la cardinalidad, es decir, un cliente va a poder aparecer en muchos registros de factura. Lo mismo que el ID de factura va a poder aparecer en muchos renglones de la factura. Un producto puede aparecer en varios renglones, en muchos renglones de las facturas. Una categoría puede tener varios productos y un proveedor puede proveer de varios productos, ¿sí? Esto establece, digamos, la integridad, que significa que no se va a repetir el ID cliente aquí, pero sí puede repetirse aquí, ¿está? Infinitas veces. Otro ejemplo, digamos, de una base de datos, de un diseño de base de datos gráfico, tenemos aquí empresas y piezas, ¿sí?, que suministran piezas. Acá tenemos la empresa que tiene un código, nombre, teléfono, dirección, y tenemos las piezas que tienen un tipo de pieza y un modelo y el precio de venta. Y luego acá tenemos cómo se relacionan, o sea, suministros es, la empresa SIF suministra tal pieza por este precio de ventas. Y además nosotros tenemos el stock, la exigencia de las piezas que está localizada en el almacén N, en un número de almacén y la cantidad que tenemos. Y acá esta pata de gallo se denomina, es la integridad, es decir, que para una empresa puede haber uno o varios suministros, para una pieza puede haber uno, para una pieza puede haber cero, ¿sí?, o muchos suministros, y para una pieza puede haber cero o muchas existencias en distintos almacenes. Este redondel que está acá significa que va de 0 a n y acá va de 1 a n y de 0 a n aquí en este caso. Estos son ejemplos de diseños de base de datos. Bueno, aquí terminaría, digamos, esta presentación de los modelos de datos y sus características,
Y ahora en la práctica van a trabajar sobre el tema y van a poder experimentar sobre un gestor de base de datos.